Buenos días con todos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Como lo dijo Ángela, mi nombre es Denise Roca, yo soy la gerente de software aquí dentro de tecnología avanzada y hemos querido compartir este espacio con ustedes para poder presentar nuestra nueva alianza con un nuevo partner que tenemos que es la empresa Level Blue. En este momento queremos pues justamente enfocar este webinar no solo a hablar netamente de productos, sino en realidad a conocer y conversar de una realidad que es pues como la inteligencia artificial ahorita está atacando y todo lo que se ha venido escuchando ahora de estos modelos de IA como Anthropic Methods que han estado saliéndose de sus sandboxes y empezando pues a indagar en donde no deben y cómo cada vez más es mucho más relevante tener herramientas dentro de un servicio de SOC que puedan lograr a detectar estas cosas. Para poder pues empezar esta presentación, a mí me está acompañando aquí Francisco Ábalos. Francisco Ábalos es el Regional Channel Sales Director de Level Blue directamente, con una amplia experiencia en el desarrollo de estrategias comerciales y de todos los canales con respecto a ciberseguridad. Y luego nos está acompañando también Ricardo Aguilera. Ricardo Aguilera es el Sales Systems Engineer a nivel de la TAM de Level Blue, un especialista también en ciberseguridad con una amplia experiencia en diseño e implementación de las estrategias para la protección de infraestructuras tecnológicas. Ricardo más adelante nos va a hacer también una pequeña demostración de cómo por medio de las herramientas que tenemos con Level Blue vamos a poder identificar todos estos posibles ataques que estamos teniendo. Entonces, quiero agradecerles a Francisco y a Ricardo por el tiempo que nos están dando. Y Francisco, pues, por favor, prende tu cámara, saluda y te doy el paso a ti. Listo, perfecto. Muchas gracias, Denise, y sobre todo muchas gracias, ¿no?, a los que estáis participando de este webinar. Pues como comentaba Denise, recientemente hemos formalizado una alianza muy potente con TecnoApp, ¿no? Al final estamos colaborando en el ámbito de ciberseguridad. Y esta presentación que vamos a hacer en este momento, este webinar, no está tanto orientado, ¿no?, a contaros temas muy específicos de producto, ¿no?, soluciones, sino sobre todo contaros lo que vemos que son las tendencias, ¿no? Y sobre todo, pues cómo está afectando el tema de la inteligencia artificial, pues a todo lo que son servicios de ciberseguridad, cuáles son las tendencias que hay en el lado atacante y también cuáles son las tendencias que vemos en el lado, ¿no?, de lo que es la defensa, ¿no? Dame un segundo que estoy pasando la slide. Bueno, y empezamos acá, ¿no?, con lo que es, digamos, la primera de las cosas que estamos viendo, ¿no? Si tuviese que resumir en una sola frase el momento en el que estamos viviendo en ciberseguridad, yo diría que estamos probablemente viviendo en lo que es el segundo cambio de paradigma en una década, ¿no? El primero vino precisamente pues con la pandemia, cómo cambió la forma de trabajar, ¿no?, en las organizaciones y sobre todo pues cómo las compañías empezaron a ser realmente conscientes, ¿no?, de los riesgos que tiene trabajar en remoto, en diferentes localizaciones, con gente que no trabaja en la oficina. Hasta ese momento probablemente pues con proteger el perímetro era suficiente, básicamente con la VPN y poco más. Y bueno, pues luego cambió, ¿no?, a un perímetro mucho más extendido, ¿no?, en el que no teníamos ya solo pues el endpoint o lo que es el acceso, ¿no?, del usuario, sino que había muchas otras fuentes de datos, ¿no?, que suponían riesgo desde el punto de vista de la ciberseguridad y sobre todo estaban expandiendo la superficie de ataque de una forma muy grande, ¿no? Justo en estos tiempos, en 2025 empezó la tendencia, lo estamos también viendo en 2026 y estoy seguro que va a seguir siendo muy relevante en los próximos años, viene el segundo cambio de paradigma, ¿no?, que es cómo la inteligencia artificial está modificando la ciberseguridad, no solo desde el punto de vista de ataques, sino también desde el punto de vista de quiénes son los actores, ¿no?, cómo se protegen las compañías, cuál es el modelo de los proveedores de servicios gestionados, ¿no? Y esto es importante porque hace 5 años, cuando un comité ejecutivo hablaba de riesgos estratégicos, pues normalmente pues, aparecían ciertos problemas, ¿no?, dentro de lo que es la ciberseguridad, el perímetro, proteger los laptops del usuario, el endpoint, ¿no? Ahora estamos hablando de cosas completamente diferentes y sobre todo esto se debe a la confluencia de tres fuerzas, ¿no?, que no son exclusivas de la ciberseguridad, pero que sí que están transformando el panorama, ¿no? La primera es la inteligencia artificial. Hasta hace no mucho lanzar una campaña sofisticada de phishing o desarrollar un malware pues requería equipos
bastante especializados. Hoy casi cualquier persona con acceso a herramientas de inteligencia artificial puede generar campañas convincentes, traducirlas a múltiples idiomas y crear deepfakes de voz, vídeo, phishing y en general automatizar ataques a una velocidad que hace apenas 2 años era imposible, ¿no? La capacidad de cómputo y la capacidad de la IA está permitiendo hacer cosas bastante sofisticadas casi desde el sofá de tu casa, ¿no? Entonces, lo que es que además esto confluye con una segunda casuística, un factor que es no tanto tecnológico, sino geopolítico, ¿no? Estamos viendo cómo los ciberataques han dejado de perseguir únicamente un beneficio económico, pues hasta hace no mucho principalmente los bancos, ¿no? Y alguna otra institución financiera eran los que recibían mayoritariamente los ataques. Ahora lo que vemos es que cada vez es más frecuente encontrar campañas patrocinadas por estados, ataques contra infraestructuras críticas, que son las que causan obviamente mayor impacto, ¿no? Y sobre todo mayor escándalo. Y pues en el último año hemos visto ataques contra aeropuertos, empresas energéticas, oleoductos, ¿no? Entonces aquí vemos que la ciberseguridad ya no es solo un tema de los que estamos en la tecnología, es un tema que se está utilizando también pues como arma geopolítica, ¿no? Y pues obviamente hay, como todos sabemos, 3, 4 estados, ¿no? En los que esto es mayoritariamente común y son los que utilizan este tipo de ataques pues para provocar disrupciones, ¿no? La tercera es la enorme complejidad tecnológica en lo que se han convertido las compañías, ¿no? Y que nosotros mismos hemos construido. Ya no hay ninguna organización que trabaja únicamente solo on-premise o en un data center, ¿no? Hoy en día todas las compañías tienen cargas en Azure, en Amazon, en Google Cloud, tienen aplicaciones, modelos software as a service, usuarios remotos que acceden a los diferentes aplicativos críticos de la empresa, tanto desde el equipo, ¿no? Que le da la misma empresa o desde diferentes dispositivos personales que muchas veces probablemente no tienen el mismo nivel de hardening o el mismo nivel de seguridad. Y eso al final del día lo que hace es que aumenta exponencialmente la superficie de ataque, ¿no? Entonces, cada nueva tecnología pues tiene que ser protegida, obviamente aporta valor al negocio, pero también incrementa esta superficie de ataque y el resultado es que los analistas de ciberseguridad están recibiendo miles de alertas procedentes de decenas de herramientas diferentes, tanto software como de equipamiento, y cuanto mayor es el número de alertas, mayor es el número del ruido, ¿no? Entonces es muy difícil identificar aquello que es realmente importante desde el punto de vista del ciber y el desafío pues ya no consiste solo en tener herramientas y operarlas, ¿no? El verdadero reto consiste en conseguir en que todas ellas trabajen de una forma inteligente, obviamente una detección y una prevención temprana y pues focalizarse, ¿no? En la detección y la prevención más allá de la remediación, ¿no? Ahí es donde está el verdadero reto y ese es precisamente el problema que estamos intentando resolver conjuntamente con Tecnoa. Y vamos a pasar a explicar qué es el proyecto Glasswing. Probablemente algunos de ustedes sí que están familiarizados, a los que no, pues lo explicamos brevemente, ¿no? Hemos hablado de momento de lo que es el problema, ¿no? Hemos visto que el volumen de amenazas está aumentando, la inteligencia artificial está acelerando tanto atacantes como defensores y la complejidad tecnológica pues está haciendo prácticamente imposible que solo un analista, ¿no? Un conjunto de analistas pues puedan tener una visión completa, ¿no? La pregunta entonces es bastante lógica. ¿Cómo hacemos para evolucionar el SOC y que sea capaz de responder ante un nuevo escenario, ¿no? Y es precisamente aquí donde aparece Glasswing. Glasswing salió por primera vez como concepto aproximadamente en el mes de marzo. Ese mismo día los stocks de la mayoría de compañías de ciberseguridad pues cayeron un 15-20% y con las semanas, ¿no? Se empezó a ver un poco el cambio de paradigma, ¿no? Glasswing no es un nuevo CIEM, no es un nuevo XDR y no es una plataforma realmente. Glasswing, de hecho, es un consorcio bastante ambicioso y es una iniciativa que ha aglomerado pues diferentes actores, ¿no? Desde el punto de vista de las grandes tecnológicas, grandes proveedores de ciberseguridad, ecosistemas libres, ¿no? Como la Fundación Linux, incluso alguna compañía del sector financiero como JP Morgan, pues para mostrarnos que con la inteligencia artificial realmente se pueden encontrar vulnerabilidades que probablemente llevan ocultas más de 20 años, ¿no? Y no es tanto un tema de que nadie las haya buscado antes, sino que probablemente con el enfoque que se estaba haciendo, pues no era el correcto, ¿no? Entonces, con esta iniciativa, el objetivo es precisamente eso, ¿no? Cambiar completamente la forma en la que se están operando los servicios gestionados de seguridad
y pues sobre todo mejorar el SOC y pues contribuir también a que los proveedores de servicios gestionados pues sean capaces de anticiparse a estos ataques desde el punto de vista de IA, ¿no? Entonces, Glasswing está rompiendo esa lógica, ¿no? Lo que intenta hacer es ya no solo concienciar, ¿no?, a los clientes y a los proveedores de servicio que hay que no solo analizar los logs, analizar las métricas, los eventos, el rendimiento, al final hay que combinar toda esa información y hay que ser capaz sobre todo de responder preguntas mucho más interesantes y mucho más complejas, ¿no?, que lo que responde un SIEM o un XDR tradicional, ¿no? Ya no solo consiste en responder a la pregunta sobre qué es lo que ha ocurrido o cuál es el comportamiento, ¿no?, que estamos detectando, ¿no?, que puede ser anómalo, sino cuáles son los factores, ¿no?, que pueden convertirse en un incidente importante, ¿no? Y eso es precisamente lo que está haciendo Glasswing, ponernos un poco a todos en alerta de que hay muchas cosas que probablemente pues, han pasado inadvertidas durante mucho tiempo y que pues hoy cualquiera, esto obviamente es un proyecto controlado, pero si estas mismas herramientas caen en las manos inadecuadas, pues obviamente esto se puede utilizar de una forma muy fácil para hacer exploit de vulnerabilidades existentes, desconocidas y que probablemente los clientes llevan mucho tiempo pensando, ¿no?, que están seguros, ¿no? Esto es realmente lo que consiste el proyecto Glasswing. Y bueno, pues vamos a dar unos ejemplos, ¿no?, de qué es lo que está haciendo y qué ha descubierto Glasswing en los últimos meses. Dame un segundito que se ha quedado atascada la slide. So, si me la puedes pasar, Denise. Vale, empezamos con algunos ejemplos claros, ¿no? Y en esta dispositiva, pues al final aparecen diferentes enfoques, ¿no? Uno es el tema de la observabilidad, otro tema es las operaciones, ¿no? Desde el punto de vista de IA, analítica predictiva y automatización, ¿no? Entonces, imaginemos un caso del mundo real, ¿no? En el que al final, pues todos tenemos un coche, lo llevamos al taller, ¿no? Porque hace un ruido, ¿no? Y pues el mecánico cuando escucha el ruido, pues típicamente sabe decirte cuál es el problema, ¿no? Si extrapolamos este ejemplo a lo que es un mundo, ¿no?, de ciberseguridad, pues empezamos a detectar que el mecánico, pues en base, ¿no?, a una serie de sensores, pues es capaz de detectar varias semanas antes lo que es la avería, ¿no? Entonces, Glasswing pues funciona de una forma muy parecida, ¿no? No está esperando a que aparezca la alerta crítica, simplemente empieza a identificar pequeñas desviaciones que individualmente pues pueden parecer irrelevantes, pero que juntas pues cuestan una historia diferente, ¿no? Entonces podemos ver un caso, por ejemplo, en el que vemos un sistema, ¿no?, en el que hay un incremento ligeramente superior al consumo de CPU, eso puede ser un proceso, ¿no?, que está cambiando el comportamiento únicamente durante unos minutos, una autenticación desde un país donde nunca se ha trabajado o al menos no está registrado este usuario, una API, ¿no?, que empieza a responder más despacio. Hay muchos factores, ¿no?, que si los analizas de forma individual, pues probablemente no parece que vaya a ser un ciberataque, pero cuando una herramienta de inteligencia artificial empieza a relacionar todos estos comportamientos al mismo tiempo, aparece un patrón, ¿no? Y ahí es precisamente donde Glasswing es muy potente, ¿no? Analiza patrones de una forma mucho más rápida de lo que puede analizar cualquier analista y no solo busca eventos, ¿no? Busca relaciones, busca contexto, busca temas de comportamiento y sobre todo lo que busca es intención, ¿no? ¿Por qué están pasando todas estas cosas? Hay algo detrás de lo que deba preocuparme. Y estos ataques modernos, pues rara vez consisten en un único evento, ¿no? Al final lo habitual es encontrar cientos de pequeñas acciones que aparentemente pues no son inocentes o al menos no son malignas, pero conjuntamente pues sí que pueden representar una amenaza seria, ¿no? Entonces ese cambio es fundamental y ahí es donde Glasswing en los últimos meses ha estado haciendo pruebas que probablemente pues ya se habían hecho antes con otro enfoque y precisamente porque se habían hecho con otro enfoque pues probablemente no se había descubierto nada, ¿no? Y el primer ejemplo, pues bueno, es el OpenBSD, ¿no? Estamos hablando de uno de los sistemas operativos más seguros del mundo, pues digamos que es un proyecto cuyo lema prácticamente era la obsesión sobre la seguridad y pues Glasswing fue capaz de localizar una vulnerabilidad que llevaba 27 años formando parte del código, 27 años. ¿No? No estamos hablando de un software abandonado, estamos hablando de un software que probablemente pues cada 3 meses, ¿no? Pues tiene algunas pruebas, ¿no? Desde el punto de vista de ethical hacking, escaneo de vulnerabilidades
Bueno, estamos hablando de millones de líneas revisadas continuamente por probablemente los mejores expertos del mundo y aún así, pues esta vulnerabilidad ha estado oculta 27 años, ¿no? Entonces, claro, aquí es cuando se echa las manos a la cabeza a las grandes compañías, los bancos. La pregunta que se hacen es, ¿cómo he podido estar 27 años con un bug que realmente nadie ha encontrado? Y la segunda pregunta es, o la segunda reflexión es, gracias a que nadie lo encontró, ¿no? Porque obviamente un framework como Glasswing lo ha encontrado en 2 días, pues si esto se transforma en el paradigma actual, pues obviamente la situación se vuelve mucho más preocupante, ¿no? Y este es el primero de los ejemplos, ¿no? Luego hay otro ejemplo que también es muy curioso, sobre todo pues para los que probablemente nacimos en el mundo analógico, ¿no? Y pues sobre todo en la década de los 90 o los early 2000s, pues utilizábamos mucho reproductor de vídeo, ¿no? Que es precisamente el codec, ¿no? El MPG, ¿no? Que al final esto pues era lo que todos utilizábamos pues cuando veíamos películas en el laptop. Bueno, esto obviamente es otro proyecto gigantesco, pues ha sido en algún momento utilizado pues prácticamente por toda la industria multimedia, aunque hoy esté un poquito más en desuso. Y pues Glasswing también localizó ahí otra vulnerabilidad, que lleva más de 16 años pasando completamente desapercibida, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues se ilustra muy bien también por qué Glasswing puede encontrar fallos categorizados como viejos, ¿no? Que no dependen solo de provocar pues que el reproductor multimedia deje de funcionar, sino al final detectar todos aquellos eventos o estados poco probables que probablemente nunca han sido vistos, pero que son estados válidos del programa, ¿no? Entonces esto pues lo puede utilizar un atacante pues de una forma bastante sencilla pues para hacer exploit de otras cosas, ¿no? Que tú tengas en el equipo, ¿no? Y es el segundo ejemplo de lo que hemos visto que ha descubierto Glasswing, ¿no? Y pasamos al siguiente, que este también es muy interesante, ¿no? Y es el Linux de kernel, ¿no? Y probablemente es el más crítico de los tres que estábamos viendo, ¿no? Pues bueno, obviamente todos hemos trabajado con Linux del kernel, ¿no? Y con kernel Linux y sus diferentes versiones, ¿no? Y pues obviamente la gran mayoría de sistemas, ¿no? Que están en producción sí que están utilizando ya este sistema operativo, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues Mito se encontró también vulnerabilidades y además pues fueron vulnerabilidades bastante críticas, ¿no? En el que provocando consecutivamente 3 o 4 fallos, pues se podía conseguir el usuario y los privilegios de root local y pues obviamente una vez que consigues esos permisos de root, pues ahí ya puedes obviamente dedicarte a hacer prácticamente lo que quieras, ¿no? Dentro de los equipos, ¿no? Entonces, son 3 ejemplos, probablemente hay muchos más, ¿no? Y al final esto lo que nos dice es que cuando la inteligencia artificial empieza a razonar sobre miles de líneas de código que ya existían, ¿no? Y lo hacen de una forma rápida y simultánea, pues el potencial para hacer daño en la industria es enorme, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que Glasswing ha traído, lo que ha puesto en alerta pues, para la mayoría de compañías y proveedores de servicio y pues nos lleva a hacernos una pregunta interesante, ¿no? Si esto lleva 20 años o 30 años y nadie lo ha descubierto, ¿cómo es posible, ¿no? Y aquí es donde empieza probablemente la parte que a nosotros, ¿no? Nos interesa más, que es cómo operamos un SOC, ¿no? De forma adaptada a las necesidades de la inteligencia artificial y sobre todo cómo los nuevos proveedores de servicios gestionados pues están viendo qué es lo que ocurre y cómo remediarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde cambia completamente el paradigma, ¿no? Y pues vemos cómo afecta a lo que es la relación de los clientes con los proveedores de servicio, ¿no? Y pues este problema probablemente es más importante de todos los que vamos a discutir hoy, ¿no? Ya no estamos hablando de problemas de tecnología, de recursos, de analistas de SOC, estamos hablando de lo que es el futuro, de lo que es la seguridad gestionada, ¿no? En los últimos 15 años, la gran mayoría de compañías pues, se han dado cuenta que operar la ciberseguridad es algo complejo. La mayoría de ellas pues, siempre confían en un socio, como es el caso de TecnoApp, y pues obviamente pues tienen una expectativa muy concreta, ¿no? De lo que representa un servicio de SOC, ¿no? Al final todos estamos de acuerdo en que de un SOC esperamos detectar los incidentes rápidamente, responder dentro de un SLA, tener un nivel de visibilidad correcto pues a través de los dashboards, ¿no? que proporcionan las herramientas, informes mensuales. En definitiva, el éxito de un proveedor de servicios gestionados se mide en la eficiencia operativa, ¿no? ¿Cuántas alertas procesas? ¿Cuánto tardas en responderme a un evento? ¿Cuánto tarda un analista en cerrar un ticket, ¿no?
Glasswing está cambiando completamente esa conversación. Eso ya el cliente, no, ustedes no se van a preguntar únicamente cuánto tardamos en reaccionar ante un problema, una brecha existente. Lo que nos van a empezar a preguntar es por qué ese incidente ni siquiera ha llegado a producirse, ¿no? Ya no es un tema de remediación, es un tema más de detección y prevención, ¿no? Entonces la conversación cambia de la pregunta de qué ha pasado o qué podríamos haber hecho para que esto se pudiese evitar, ¿no? Y ahí es donde cambia completamente el enfoque del MSSP, ¿no? Ya no vendemos solo reducción de riesgo, horas de operación, lo que demostramos de forma conjunta es que somos capaces de entender el negocio y los riesgos que la ciberseguridad trae para el negocio, ¿no? Para eso tenemos obviamente que priorizar estos riesgos, anticipar las amenazas, ser capaz de explicar a los digamos, a los stakeholders que no son técnicos, ¿no? Al comité de dirección, pues a toda la gente, ¿no? Que al final son usuarios finales de la ciberseguridad, cuáles son las decisiones que reducen la exposición y el valor deja de estar en operar las herramientas y pasa a estar a interpretar toda la información que tenemos, ¿no? Y esa consecuencia, pues es muy interesante porque cuando ustedes probablemente tengan un proyecto de seguridad gestionada, ya no van a estar eligiendo un proveedor de servicios en función de cuál sea el número de listas que tengan, o quién tenga más playbooks, o quién consiga evitar más incidentes. Al final, lo que van a analizar es quién consigue que el impacto que puede tener un ataque de una brecha de ciberseguridad sea mínimo en lo que es mi operación, ¿no? Y ahí es donde está el cambio de paradigma y ahí es donde están poniendo el foco y la propuesta de valor los proveedores de servicios gestionados que están a la última, como es el caso de Tecnoam, ¿no? Y ahí nos vamos a hacer la siguiente pregunta antes de pasar a la siguiente slide, ¿no? Y es, ¿va a seguir siendo esto necesario dentro de 5 o 10 años, ¿no? Pues asumiendo la velocidad en la que todo se está dando, ¿no? Muchas veces los atacantes siempre van un par de pasos por delante, pero pues en este entorno que cambia tan rápidamente, pues obviamente hay que estar al menos a la misma velocidad, ¿no? Entonces, este es el siguiente punto, ¿no? ¿Por qué los proveedores de servicio gestionado van a seguir siendo importantes, ¿no? Y después de todo lo que hemos visto hasta ahora, pues hay una pregunta, ¿no? Que es inevitable, ¿no? Y que vamos a tener en conversaciones con ustedes, pues una vez que empecemos a evaluar qué es lo que necesitan de nosotros, ¿no? Si la inteligencia artificial puede correlacionar eventos mejor que un humano, si puede descubrir vulnerabilidades que un humano no ha descubierto en 27 años, si puede automatizar investigaciones y generar playbooks, pues ¿para qué necesitamos, ¿no? Un MSSP, ¿no? Y pues la respuesta es sencilla. Es verdad que la inteligencia artificial puede entender la tecnología de una forma mucho más rápida que antes, pero todavía va a necesitar a alguien que entienda el negocio, ¿no? Y esa es la diferencia primordial, de, pues, no solo de por qué se necesita un MSSP, sino también a la hora de elegir un MSSP, ¿no? Y entonces aquí es donde pues empieza a haber ciertos factores que son los que realmente son la diferencia, ¿no? Y ponemos el caso, por ejemplo, de la vida común, ¿no? Imaginemos que estamos en un hospital, ¿no? Pues obviamente con las nuevas tecnologías la inteligencia artificial pues puede detectar que un servidor pues tiene un comportamiento anómalo, ¿no? Y puede incluir que la probabilidad de un ransomware en alguno de los sistemas del hospital es alta, ¿no? Pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es que la inteligencia artificial no sabe probablemente que ese sistema que está en el hospital, que es crítico en ese servidor, está soportando el sistema de radiología, ¿no? Que obviamente pues es algo crítico que probablemente está utilizando además un cirujano en tiempo real y que obviamente pues tiene un impacto en lo que está ocurriendo con el paciente, ¿no? No sabe probablemente tampoco que para parar ese servidor necesita 10 minutos, ¿no? Y que esos 10 minutos pues, pueden ser críticos pues, para retrasar una operación. Probablemente tampoco sabe cuál es la ventana de mantenimiento que necesita ese servidor, ¿no? Son factores que obviamente la inteligencia artificial pues en el futuro podrá ir aprendiendo, pero la realidad es que esta información y este contexto solo lo tiene el cliente, que es el que conoce el core de su negocio, y solo lo tiene el proveedor de servicios gestionados, ¿no? Entonces, está claro que el MSSP es necesario y es más, es todavía más necesario precisamente pues con enfoques como Glasswing, ¿no? Y teniendo en cuenta la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí es donde está el verdadero valor del MSSP, ¿no? La pregunta que hay que hacerse primero es ¿cuál es un socio que me pueda ayudar no solo desde el punto de vista de la tecnología, sino desde el punto de vista de cómo la tecnología tiene impacto en lo que es mi negocio? La reputación, obviamente, pues nadie va a poner la ciberseguridad y sus sistemas críticos en un partner, ¿no? Que no tenga la experiencia, las alianzas,
que esté verificado, ¿no? Con casos de éxito, que pueda proveer además servicios de valor añadido, ¿no? Que muchas veces son transversales, no tanto desde el punto de vista de ciber, sino descubrir activos, porque todas las compañías crecen de una forma muy rápida y en muchos de los casos hay mucho shadow IT, gestionar las vulnerabilidades, ¿no? Muchas de ellas conocidas, pero anticipar las que van a venir nuevas, utilizar las herramientas, ¿no? No solo desde el punto de vista de cuál es la mejor, sino también pues desde un punto de vista de operación. Tener las mejores herramientas no siempre se traduce en un mejor servicio. Y bueno, pues en términos generales, ¿no? El factor humano al final acaba siendo también muy importante. Detrás de cada incidencia pues hay un entendimiento de cuál es la situación, cuál es la respuesta y muchas veces lo que esperas también es que haya alguien, ¿no? Pues que te da esa seguridad desde el punto de vista humano. No quieres estar hablando con un agente o con un bot, aunque sea ligeramente más rápido. La regulación, obviamente, es un factor crítico. Los partners, ¿no? Necesitan estar no solo conociendo el negocio, sino también cuáles son los marcos regulatorios que tienen los clientes finales y, pues, sobre todo, la transparencia, ¿no? ¿Cuál es el valor, cuál es el coste y sobre todo, pues, cómo estás ofreciendo un servicio con los diferentes modelos de entrega, ¿no? Entonces, en todos esos aspectos, Tecnoab es excelente. Nosotros ya estamos trabajando con ellos desde hace un tiempo y nos hemos dado cuenta, ¿no? Que todos estos checkpoints, ¿no? Que al final son importantes cuando eliges un proveedor de servicios, pues Tecnoa los cumple, ¿no? Y entendemos que esto es muy importante y son factores que ustedes van a considerar en la próxima oportunidad que tengan desde el punto de vista de ciberseguridad. Y aquí voy a entrar ya a explicar un poquito qué es Level Blue, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado de Glasswing, de por qué los proveedores de servicios gestionados van a seguir siendo importantes. Es importante también que entiendan quiénes somos nosotros, ¿no? Y bueno, pues por darles un poquito de contexto, pues Level Blue es una compañía relativamente nueva desde el punto de vista de marca. Nos lanzamos al mercado de forma oficial en el RSA de San Francisco de hace un par de años, pero la realidad es que venimos de mucho más atrás, ¿no? Estamos entre las 3 compañías de ciberseguridad más grandes del mundo. De hecho, venimos y nuestro origen está en AT&T, que como probablemente usted ya conoce, es una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo y somos uno de los 3 proveedores más grandes de servicios gestionados, ¿no? En algunos mercados como Estados Unidos, pues tenemos clientes gigantescos. En Latinoamérica, que es una región muy importante para nosotros, lo que hacemos es seleccionar aquellos partners que creemos que nos pueden aportar valor y que sobre todo pues pueden apoyarse en nosotros y darles ese valor, ¿no? Pues para que ellos lo trasladen a los clientes, ¿no? Y eso es precisamente el motivo por el que hemos elegido Tecnoab, ¿no? Pues para cubrir el mercado del Ecuador, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es de protección continua. Nosotros tenemos un enfoque híbrido. No somos una fábrica como tal. Ofrecemos plataformas, es cierto. Sobre esas plataformas los partners construyen servicios, pero también tenemos muchos servicios de valor añadido que pueden ser interesantes, ¿no? En el caso de que los necesiten, ¿no? Temas de cumplimiento regulatorio, temas de análisis estratégico, temas, por ejemplo, de pentesting complejo, ethical hacking. Al final ahí tenemos unas capacidades muy amplias, ¿no? Y pues se las traemos a ustedes de la mano del partnership que tenemos con Tecnoa. Y esto es un poco cuáles son las compañías que hay debajo de Level Blue, ¿no? Como les comentaba, Level Blue es una compañía muy grande. Lo que hemos hecho es expandir las capacidades que teníamos en aquellas áreas donde probablemente necesitamos un enfoque diferente, ¿no? Y aquí es donde probablemente somos un proveedor muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados, ¿no? Porque, como les decía, es verdad que tenemos plataformas, les podemos dar ayuda con temas de endpoint, XDR, protección de correo, podemos dar servicio, ¿no? Sobre estas plataformas de una forma agnóstica de la mano de Tecnoapp, de forma que, pues independientemente, ¿no? de los proveedores que ustedes ya tienen, pues darles un servicio de forma agnóstica, sin obviamente sin cambiar la tecnología. Bueno, les podemos ayudar cambiándola, pero les podemos ayudar gestionando lo que tienen. Desde el punto de vista de respuesta ante incidentes, pues somos también muy potentes. Son muchas veces realmente no sabes, ¿no? Cuánto de bueno es un servicio que estás recibiendo hasta que tienes un incidente, ¿no? Y en este caso, pues con Tecnoad tenemos las 2 variantes, ¿no? Tienes la parte de servicios de SOC y tienes también la parte de respuesta ante incidentes, ¿no? En el caso de que algo ocurra, pues obviamente estamos completamente protegidos, porque la realidad es que tener un servicio gestionado de seguridad no da una seguridad al 100%, ¿no? Siempre hay cosas que están ocurriendo nuevas y siempre puede haber incidentes, ¿no?
Tenemos también alianzas muy fuertes, ¿no? Con compañías que no son nuestras, pero nos aportan valor, como SentinelOne, Checkpoint. Hemos comprado también compañías en el ámbito del EDR y el XDR, pues que también pueden ser buenas alternativas, ¿no? Para el mercado donde operan ustedes, un poco más expandiendo las capacidades, ¿no? Que típicamente les da un Next Generation Antivirus hasta un enfoque más EDR, XDR, y todo eso conforma lo que es Level Blue hoy, ¿no? Y aparte de las compañías que tenemos, pues sobre todo también es importante entender cómo nos están viendo los analistas y los clientes finales, ¿no? Porque esto es importante, ¿no? Muchas veces, al final, cuando contamos las capacidades, pues sí, obviamente, cada proveedor, pues, va a contar, ¿no? Donde ellos creen que están mejor posicionados, pero desde el punto de vista del reconocimiento de analistas, ahí es donde la foto queda clara, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, hemos estado haciendo un trabajo muy interesante en el último año con los diferentes analistas que son reconocidos mundialmente. Pues como Level Blue era una marca nueva, pues sí que aparecíamos en la mayoría de cuadrantes, pero con la marca nueva hemos tenido que redefinir algunas cosas y bueno, pues aquí mostramos dónde estamos reconocidos, ¿no? Gartner, por ejemplo, nos reconoce en varias secciones, ¿no? En la parte de servicios gestionados, en la parte de SIEM, en la parte de Forensics, en la parte de monitoreo de seguridad. Forrester también nos pone bien, ¿no? Como un proveedor global de ciberseguridad, por ejemplo, en el cuadrante de XDR de IDC aparecemos también. Y esto es importante, ¿no? Porque al final los analistas realmente lo que están viendo es no solo los proveedores que hay en la industria y cómo comparan, sino también cómo están cubriendo reales, necesidades que son reales y que son cambiantes en los clientes, ¿no? Entonces, al final los analistas no solo hablan con los proveedores, hablan con los clientes, hablan con los partners, revisan casos de implementación reales, evalúan calidad técnica, evalúan la innovación y bueno, pues como resultado de eso, nosotros estamos reconocidos en la gran mayoría de ellos, ¿no? Y eso obviamente es una garantía, ¿no? Y pasemos a hablar también de lo que son capacidades, ¿no? Capacidades globales, porque muchas veces cuando un cliente se evalúa cuál es el partner que necesita, pues muchas veces lo que evalúa es no solo dónde está desde el punto de vista de qué mercados atiende, sino qué casos de referencia tiene, ¿no? Porque al final vivimos en un mundo hiperconectado, muchos de los ciberataques que están ocurriendo hoy en día, pues probablemente sí que tienen un ámbito más local, pero hay otros que tienen un ámbito global, ¿no? Y muchas veces no eres consciente de que un ciberataque es algo global hasta que te ocurre, ¿no? Probablemente la mayoría de ustedes recuerdan en 2017 WannaCry, ¿no? Que pues cuando recién aparece en Asia Pacífico, en un entorno bancario, pues probablemente nosotros, ¿no? Que estamos en este lado del mundo, pues no le prestamos mucha atención. Lo primero que pensamos es esto, es algo específico, ¿no? De este mercado, de este cliente. Pero al día siguiente ese mismo ataque pues se propaga ya para que otras corporaciones europeas, algunas de ellas gigantescas, y en 2 días pues tienes lo mismo replicado en Américas, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Porque muchos de los ciberataques que ocurren son replicables fácilmente en otros países, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos capacidades globales, tenemos laboratorios que están repartidos también de forma global y sobre todo lo que tenemos es acceso a mucha de la información que va por las redes, ¿no? No hay que olvidar que venimos de ATT y tenemos puntos de presencia por todo el mundo, ¿no? Y ahí es donde normalmente empiezan los ciberataques, ¿no? En la red. Entonces estas capacidades son muy importantes y tenemos muchos casos de éxito, ¿no? Que podemos también, obviamente, pues transmitirlos de una forma muy personalizada a los mercados que atendemos, ¿no? Entonces, esto es desde el punto de vista de capacidades, desde el punto de vista de dónde estamos. Bueno, pues aquí hay en la siguiente slide un pequeño mapa. Esto, bueno, es simplemente pues para mostrarles, ¿no? Cómo estamos repartidos en los diferentes equipos que conforman Level Blue. En Latinoamérica, pues tenemos capacidades que nos ayudan mucho con los partners y los clientes. Tenemos equipos de threat hunting en México, tenemos gente que es parte de nuestros laboratorios de Spyrlabs en Brasil, tenemos un SOC pequeñito en Barranquilla y bueno, el mensaje es que Latinoamérica está empezando a ser muy relevante para nosotros. Yo creo que llegamos en un momento en el que tanto las necesidades que tienen ustedes como lo que podemos nosotros aportar del lado de TecnoApp y Level Blue conjuntamente, pues puede ser una buena alianza, ¿no? Entonces esto refleja nuestro compromiso y sobre todo nuestras capacidades globales, ¿no? Y bueno, por ir finalizando, ¿no? También una parte muy importante, más allá de hablar de presencia, capacidades, lo que dicen los analistas de nosotros, la pregunta, ¿no? Que probablemente muchos de ustedes están haciendo es ¿con quién hace negocio Level Blue, ¿no? Pues bueno, Level Blue, como les decía, tiene
contratos con la gran mayoría de compañías del Fortune 500 y Fortune 1000. Ahí probablemente pues están viendo algunos logos, ¿no?, que les resultan familiares. American Airlines, Amazon, JP Morgan, hacemos mucho negocio también con el gobierno americano. Eso quiere decir que tenemos también muchas referencias del sector público por todo el mundo, porque obviamente una vez que has trabajado con gobierno americano, pues es una referencia muy potente para utilizar en los diferentes sectores públicos, en los diferentes países donde operamos a través de partners. En Europa tenemos también logos muy potentes, en Asia Pacífico hay logos, ¿no?, que vienen también de lo que son algunas compañías que hemos adquirido, ¿no?, como Trustwave y Cyber Reason. Y lo que es más importante, que es lo que a nosotros nos ocupa, es Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica es una región que creemos que está en un punto muy interesante en lo que es la evolución de la ciberseguridad. Obviamente hay países, ¿no?, que van un poquito por delante, pero la gran realidad es que está empezando a haber colectivos de atacantes que son regionales, ¿no? Y nosotros en Latinoamérica siempre hemos tenido una aproximación muy orientada a segmentos de mercado que probablemente en su día no eran los que estaban más al día en ciberseguridad, y desde antes de 2018 pues ya venimos prestando ciberseguridad a compañías de tamaño mediano pequeño, ¿no? Siempre entendiendo el tema del tamaño pues comparativamente con lo que son mercados más grandes como el americano. Entonces, bueno, aquí ven algunos logos, ¿no?, de clientes que nosotros tenemos. No les he puesto ningún logo en Ecuador por motivos obvios, pero con Tecnoa ya estamos trabajando en darles también valor en el mercado. Hacemos negocios, por ejemplo, con Televisa, con Cinépolis en México, muchos bancos brasileños, gobiernos como por ejemplo en Puerto Rico, tenemos también temas de gobierno en Brasil, entidades en países un poquito más exóticos, ¿no?, como Belice, Curazao. Y bueno, sí que creemos, ¿no?, que las capacidades conjuntas de Tecnoab y Level Blue pues les pueden aportar mucho valor, ¿no? Y aquí es donde tenemos un portfolio de soluciones muy interesante y cubrimos muchas cosas, ¿no? Probablemente algunos de ustedes estarán pensando, dice, bueno, yo ya tengo un XDR, yo ya tengo un EDR, pues no me interesa cambiarlo, no pasa nada, ¿no? Nosotros somos agnósticos y les podemos ayudar tanto con lo que ya tienen como si se están evaluando, pues cambiar a una plataforma que cubra mejor los casos de uso, ¿no? Les ayudamos sobre todo desde el punto de vista de respuesta ante incidentes, ¿no? Como les decía, tener la tecnología, tener los servicios, pues desafortunadamente no implica estar 100% seguro, ¿no? Entonces, muchas veces esa respuesta es algo que hay que tener bien armada, y no solo desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Muchas veces la respuesta ante el incidente también se transmite a otros ámbitos del negocio. Una vez que ya has salido, digamos, de la disrupción técnica, el siguiente punto que tienes que preocuparte es probablemente ya he salido en los periódicos, en media, en la televisión, ya mis clientes saben que ha habido una exfiltración de sus datos, probablemente el ente regulador me va a multar, ¿no? Entonces ahí pues les podemos ayudar también en el manejo de esa comunicación y también en lo que es la protección, sobre todo con pólizas de ciberseguridad, ¿no? Igual que tienes la póliza de la casa, del carro, pues la ciberseguridad también requiere este tipo de pólizas y lo podemos hacer también con TecnoApp, ¿no? Lo mismo desde el punto de vista de detección de amenazas, investigación, todo el tema de transformación, ¿no? Al final, muchas veces estos servicios, digamos que son la consecuencia, ¿no?, de un análisis previo que se ha hecho desde un punto de vista más estratégico. Y el mensaje aquí es que tenemos muchas cosas, ¿no? Y Tecnova tiene muchas cosas que les puedo ofrecer en alianza con nosotros. Y luego, bueno, pues si tienen algún caso o alguna necesidad específica, pues lo podemos también dialogar, ya sea en la sección de QA o offline. Y bueno, yo creo que con esto más o menos hemos cubierto todo. Creo que hay una slide más de mi lado, Denise, que es sobre todo el tema de las alianzas, ¿no? Y esto es importante también resaltar porque probablemente con los aliados, con los proveedores que ustedes están trabajando, también trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos abiertos a sus necesidades y lo podemos ver con un poquito más de detalle caso a caso, ¿no? Y por respetar el tiempo, le voy a pasar la palabra a Ricardo, que va a hacer una demo, ¿no?, para que vean realmente cómo son las plataformas y qué tipo de cosas se pueden hacer. Todo tuyo, Ricardo. Sí, hola, buenos días. Sí, entonces quería tener la oportunidad de poderles presentar los casos más recientes que han acontecido, y estamos hablando recientemente, ¿no? Es de este año, de ataques generados por agentes de inteligencia artificial. Ricardo, Eh, antes de que sigas pasando, solo quería nada más comentar sí. que cualquier cosa, pues por preguntas, pueden ponerlas en el chat o hay una sección específica de Q&A y esas preguntas, pues al finalizar la presentación estaremos contestándolas, ¿ok? Adelante, Ricardo.
Sí, perfecto. Sí, entonces, no sé si podemos pasar sí, a esta página acá, ¿no? Es un cronograma bien breve, ¿no? De los tal vez ataques más prominentes que han acontecido en este año. Empezando con uno que empezó en México en diciembre, donde un hacker usando herramientas de IA y la forma en que consigue que las herramientas hagan ataques es que las engaña, ¿no? Les dice que están en un ambiente de pruebas, entonces la herramienta, el agente de IA obedece y hace las pruebas, ¿no? Entonces, de esa forma, este hacker consigue y empezó a usar con Cloud para hacer el ataque inicial para entrar y después con OpenAI logró moverse lateralmente y lo que consiguió fue introducirse en 9 agencias de gobierno de México y capturó, se robó millones de credenciales, información de usuarios, de registros de autos y todo, ¿no? Entonces es un ejemplo. Después en China aconteció algo un poco chistoso, ¿no? Que el agente de IA se les salió de control y empezó a usar recursos de la nube de Alibaba para hacer criptominería él mismo. O sea, él solito decidió, voy a empezar a ganar dinero, ¿no? Entonces, eso fue otra salida que ocurrió en China. Los casos de Anthropic y OpenAI son muy similares. Nuevamente, los dos fueron en ambientes de pruebas. El ambiente no estaba muy bien definido o bien fortalecido, ¿no? Entonces, lo que aconteció ahí fue que los agentes de IA se salieron de control y ellos solitos empezaron a salirse del ambiente de pruebas y empezaron a atacar sitios ya reales, ¿no? Especialmente el caso con Hugging Face, ¿no? El ambiente, no, no, los ataques no fueron sofisticados en el sentido de qué fue lo que hicieron, sino cómo es que lo hicieron, es que es la parte interesante, ¿no? Los agentes de IA, sabiendo que se habían salido de su ambiente de pruebas, detectaron en un momento que estaban atacando sistemas reales, pero ellos se autoconvencieron de que no eran reales y continuaron con el ataque. Entonces ahí es donde empieza la parte esta de la inteligencia artificial. Hace cosas impredecibles que hay que controlar, ¿no? Entonces, son dos ejemplos recientes y algo que está aconteciendo ahora hoy, en este tiempo es algo nuevo con Altered Spider, que es nuevamente un grupo de hackers que está usando herramientas de agentes de IA para atacar la cadena de suministro de supply chain de software, ¿no? Entonces se están involucrando en los códigos de código abierto que muchas otras empresas usan para desarrollo de sus propias IAs, ¿no? Entonces, están infectando a sus propios IAs. Entonces, en este momento, la realidad es que ahora los agentes de IA son tanto los atacantes como los que están siendo atacados, ¿no? Entonces, es muy importante tener todo protegido y detectar, ¿no? No puedes prevenir o contrarrestar algo que no estás midiendo, ¿no? Entonces, el primer paso es la medición. Entonces, en el siguiente slide, solo esos son unos 6 ejemplos, ¿no? De cómo los tipos de ataques que se han hecho. Y voy a pasar a mostrarles con la solución de Lego Blue cómo estos se podrían detectar, ¿no? Estamos hablando de el Zero Click Agent Hijacking, que es cuando el malware toma control ya de la interfase del agente de IA y lo convence o lo hace correr acciones incorrectas para poder capturar información y moverse lateralmente vulnerabilidades conocidas, ¿no? Ese es uno de los ataques que hicieron. Fue muy sencillo, simplemente hacer un escaneo y buscar vulnerabilidades, ¿no? Entonces, es algo básico, pero la forma en que lo hicieron fue lo que tuvo más éxito. Y por supuesto, lo clásico phishing, ¿no? Elaboraron correos y pantallas de phishing. La inteligencia artificial las desarrolló en tiempo real y se las estaba mandando a los usuarios, ¿no? Entonces, en la siguiente página
Y por supuesto, lo que siempre existe, ¿no? Credenciales débiles, recursos que están siendo utilizados por la IA indebidamente y comportamiento de usuario, ¿no? Entonces, si un usuario de repente empieza a tirar miles de acciones por segundo, entonces es un comportamiento obviamente no humano y entonces sería una forma de detectarlo. Entonces, ahora voy a pasar a compartir la pantalla. Sería esta. Bien, entonces aquí lo que estamos viendo es la herramienta o la solución de XDR de Level Blue. Es la evolución de lo que era Alien Vault, Alien Vault. Eh, o sea, sigue en producción y es básicamente un lugar centralizado donde todas las alertas de diferentes fuentes, ¿no? Ya sea ingesta de logs, captura de tráfico de red, conexión vía API con diferentes componentes y fabricantes de todos los equipos que ustedes tengan desplegados en su infraestructura. Toda esa información es agregada, recopilada y analizada por el portal o la aplicación de USMA que vive en la nube. Perdón. Y toda esta información es correlacionada y analizada, ¿no? Y entonces, este es el tablero, ¿no? Tenemos un tablero con todos los eventos, todas las alertas, las alarmas por intención, ¿no? Entonces, ¿cuál es la severidad de las diferentes alarmas? Aquí es bien fácil para un operador del SOC identificar cuáles las alarmas que tienen que enfocarse. Para la parte de comportamiento de usuario, nosotros podemos venir aquí porque una de las funciones, una de las funciones que hace es eh, aprende y detecta a todos los usuarios y va aprendiendo el comportamiento eh, normal de esos usuarios. Entonces aquí ya puede, aquí están todos los usuarios y puede ir detectando ya anomalías de comportamiento de usuario, ¿no? Se conecta al Active Directory, al directorio activo y con eso captura todas las funciones de los usuarios, sus comportamientos, ¿no? Si trabajan de 9 a 5 y todo. Entonces es una forma de detectar eso. Otra función importante es la parte de vulnerabilidades, ¿no? Hace un escaneo de vulnerabilidades para cualquier máquina que esté en el dispositivo, servidor, workstation, que esté en la infraestructura y hace un escaneo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un servidor en la nube de AWS con 2000 vulnerabilidades y te va a indicar todas las vulnerabilidades, el CVE, dónde están los archivos para hacer la detección de vulnerabilidades. Y esto lo puedes hacer fácilmente después de que cuando instalas Level Blue en tu infraestructura, va a hacer un escaneo, va a detectar todos los activos y los va a colocar ya en una base de datos y desde aquí mismo, no sé si se alcanza a ver aquí en la esquina, ya puedes hacer un escaneo. ¿Qué es lo que usa Levelblue para hacer el escaneo? Usa Tenable. Estamos integrados 100% con Tenable, que es una de las herramientas top para escaneo, ¿no? Entonces, usando Tenable, puedes crear cualquier tipo de escaneo, ¿no? Entonces, ya sea autenticado o escaneo de puertos, o ya funciones más avanzadas para OT o escaneo de aplicaciones web, ¿no? Entonces, cuando se suscriben a USMA, van a tener Tenable incluido y van a poder llevar a cabo detección de vulnerabilidades. Entonces, y aquí, hablando de vulnerabilidades, ¿no? ¿Cómo es que se da cuenta Level Blue de las vulnerabilidades? Es a través de esta base de datos que se llama OTX, que es una fuente open source que creada por Level Blue mismo, y aquí es donde contribuyen miles de contribuyentes y investigadores individuales, organizaciones, equipos, gobiernos civiles, etcétera. Todos, cuando detectan o observan una malware, van a documentarlo y lo van a subir a esta plataforma. Entonces aquí está todo condensado, ¿no? Entonces, aquí están todos los diferentes tipos
de malware por tipo de función y en cualquiera uno de ellos podemos ir a ver ya el detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero ver todo lo que ha detectado relacionado a Ecuador, ¿no? Entonces aquí pueden ver que hay varios, incluyendo este aquí que es el detalle de este phishing, ¿no? Entonces te va a dar toda la información, todos los URLs donde se ha visto que está usando hacker, este grupo de hackers para engañar y redireccionar y capturar credenciales, ¿no? Entonces, aquí están, entre ellos está Ecuador, ¿no? Y entonces, si vamos acá y quiero ver específicamente cuáles son. Me va a dar aquí la información, no está aquí en esta. Ok, sí. Entonces aquí podemos ir viendo ya a los diferentes. Quiero ver si están aquí. Sí, entonces, por ejemplo, Lotería Nacional, Gov de Ecuador, el SGRO de Ecuador. Entonces la información que proveen es bien completo y eso es lo que usa Level Blue para poder hacer la correlación y detectar amenazas, ¿no? Entonces es una forma rápida de hacerlo, ¿no? Hablando de integraciones, ¿no? Tenemos más de casi ya 1000 integraciones disponibles con diferentes fabricantes, ¿no? Entonces, si ustedes son alguien que usa mucho Fortinet, por ejemplo, entonces tenemos 16 integraciones con Fortinet. ¿Qué es lo que esto hace, ¿no? Permite que la solución de Level Blue se conecte a cualquiera de estos equipos o aplicaciones de Fortinet y automáticamente ya reconozca, entiende el formato del log y lo puede analizar. No hay que estar escribiendo reglas de lógica ni nada, sino solo lo conectas vía token y ya empieza a ingestar datos, ¿no? Entonces, y así para cualquier otro tipo de fabricante, ¿no? El Checkpoint, cualquier fabricante, lo más probable es que ya lo tenemos en el marketplace acá. Entonces, es una forma rápida de cómo la solución se integra con lo que ustedes ya tengan existente en su infraestructura. Y también tenemos la parte de las reglas, ¿no? Es muy importante también, la solución ya viene preprogramada, digamos, o ya tiene todas las reglas definidas, ¿no? Entonces, tiene ya más de 2500, creo que vamos, 2600 reglas ya definidas, ¿no? Entonces, para ransomware, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos 67 reglas específicamente definidas para ransomware. Entonces, en cualquiera de ellas podemos ir acá y pueden ver que ya la lógica ya está definida y la metodología, estrategia de ese ataque, ¿no? Entonces, no, ustedes no tienen que crear las reglas, no tienen que importarlas o buscarlas, sino ya trae una biblioteca completa de reglas. ¿Cómo esto ayuda, digamos, en la situación de un ataque de un agente de IA, ¿no? Entonces, puedes crear autorremediación por medio de playbooks, ¿no? Entonces, aquí puedes ir combinando diferentes soluciones, ¿no? Porque todos esos plugins los puedes ir armando en un script. Eso creo que está bien pequeño. Es un ejemplo, ¿no? Aquí estamos haciendo una detección de phishing con Harmony. Entonces, los primeros tres pasos es aislar y poner en cuarentena ese correo con la herramienta de Checkpoint Harmony. De ahí con Jira se abre una alerta en Jira, se abre otra alerta en el sistema de tickets, se manda un correo. De ahí le decimos al firewall Fortinet que bloquee esa IP. Y por último, hacemos un escaneo con Tenable para asegurarnos de que eso no se propagó en la infraestructura. Entonces, aquí estamos llevando a cabo acciones con varios fabricantes, ¿no? Tres, cuatro, cinco fabricantes. Y estas acciones se pueden hacer de forma automática, ¿no? Si habilitamos la ventana, la opción de fully automated. Eh, Creo que no sé cómo estamos con tiempo, pero esos, digamos, a grandes rasgos, lo que puede hacer el Evoblue. Tenemos pruebas gratis, ¿no? Free trials. En cualquier momento ustedes se pueden
firmar en línea y van a tener acceso a esta plataforma para empezar a poder ingestar datos de su infraestructura. Sí, entonces, no sé. No sé si hay alguna pregunta pendiente o... sí. Gracias, Sí, Ricardo, por la presentación que nos estabas dando. Quiero yo sí, terminar con unos últimos slides, ¿no? Como para que ustedes conozcan ahorita cómo pues nosotros como eh, Tecnoaf pues les podemos ya brindar todos estos servicios por medio de todas las capacidades que pues nos estamos apoyando gracias a la plataforma de Level Blue. Y es que pues a través de nuestro SOC podemos pues, hacerles este monitoreo 24/7, ¿ya? Y integrarnos a las diversas tecnologías que ustedes tienen, ¿no? En realidad, la plataforma Level Blue, como se lo he comentado, es una plataforma súper agnóstica en donde podemos recolectar de diferentes tipos de fuentes de información eh, y recordemos pues que ya no solo estamos hablando de tener una correlacionador de eventos por medio de herramientas SIEM, ¿no? Sino que tenemos pues capacidades de XDR, capacidades de SOAR, toda la parte de análisis de vulnerabilidades, manejos de la información por medio de los IDS, IPS, ¿sí? Y todo esto pues analizado por las personas, nuestros analistas de seguridad dentro de nuestro SOC, que son pues los que se encargan de toda la parte de la investigación, contención y poder ayudarnos a darles una respuesta para pues optimizar y tener, mejor dicho, un manejo mucho más eficiente de todas las operaciones en la parte de seguridad. La alianza que tenemos nosotros con Level Blue fortalece mucho más a lo que nosotros como TecnoAF toda la vida hemos predicado y es no casarnos con un solo fabricante, lo cual siempre hemos resaltado mucho en la parte de seguridad porque si yo tengo el mismo firewall, la misma solución de EDR, antivirus, SIEM, con la misma marca, todos están buscando, todos están consultando hacia un único centro de inteligencia al trabajar de una manera agnóstica, como lo hacemos pues con Level Blue, que nos integramos a diferentes tecnologías, digamos que tenemos diferentes centros de información que nosotros podemos consultar y nos permite tener un paraguas mucho más amplio para poder hacer nuestros análisis, investigaciones y poder encontrar muchos más incidentes, ¿sí? Entonces, por medio pues de la plataforma, las capacidades pues que como clientes ustedes pueden recibir para los servicios del SOC, es todo lo que está aquí en una sola, ¿no? O sea, no solo tener un SIEM, trabajar también con XDR, SOAR, como les había dicho antes, conectarnos a toda una plataforma de Threat Intelligence, ¿sí? Y poder entregarles a ustedes un portal para que ustedes mismos vean cómo está la postura de seguridad de ustedes y cuál es el trabajo que los analistas de tecnología avanzada pues están realizando y respondiendo y alarmando con respecto a los incidentes de seguridad de la empresa, ¿no? Eh, Porque pues finalmente, y como lo dijo también Francisco al inicio, ¿no? O sea, la importancia ahora de tener todavía MSSPs, contratar servicios de SOC con todos estos nuevos ataques que hay de inteligencia artificial, es porque a veces a la interna, pues las empresas ya no tienen manos para poder atender todas las alertas que llegan de las diferentes tecnologías. Hay un alto volumen de falsos positivos. No necesariamente hay la expertise en todos los niveles a nivel de seguridad para poder analizar y responder. Eh, si tenemos pues todas las tecnologías locales, pues también puede representar altos costos de infraestructura, ¿no? En cambio, pues al trabajar pues con los servicios pues de Tecnoavia en esta asociación que tenemos con Level Blue, pues ya nosotros pues estamos entregándoles no solo las herramientas, sino también nuestra gente, nuestros procesos para poder operar seguridad y poder ayudarlos a ustedes en responder y en disminuir el riesgo. Nadie y ni siquiera nosotros les vamos a decir que nunca van a ser atacados. El objetivo siempre es estar preparados para que cuando llegue a suceder un ataque tengamos todas las herramientas para poder responder, mitigar y pues que la operación llegue otra vez a su estado normal en el menor tiempo posible y con el menor impacto posible, ¿no? Y esto pues es lo que nosotros como tecnología avanzada pues podemos ofrecerles a ustedes gracias a estas alianzas que seguimos creciendo dentro de todo nuestro portafolio de ciberseguridad y de servicios. Entonces, ahorita estamos justo con el tiempo. Yo les agradezco por todo lo que nos han dado ahorita de tiempo. Como comentó también Ricardo, pues estamos dispuestos a poder profundizar mucho más en conversaciones. Si desean, pues, hacer pruebas de concepto o revisiones, pues también las podemos hacer, ¿sí? Aquí hay una pregunta que nos están haciendo. No sé si de repente Francisco o Ricardo nos quieran contestar. La pregunta es,
¿cómo contribuye un SOC especializado a detectar y contener los ataques impulsados por IA? Sí, sí, si te parece bien, contesto yo, ¿no? Al final, en esta presentación, el mensaje clave es que el SOC obviamente está cada vez más apoyado por temas de automatización, pero sobre todo aquel que te diga que el SOC automatizado es capaz de cubrir el 100% de los casos, probablemente no está diciendo una cosa precisa, ¿no? Obviamente la automatización ayuda mucho, ¿no? Sobre todo, pues, en lo que es el filtrado, ¿no? De falsos positivos, el ruido probablemente también alivia mucho, ¿no? Lo que son las tareas de nivel cero. Pero pues al final del día, como decía, ¿no? El principal valor que da el proveedor de servicios gestionados no solo es filtrar las alertas, hacer el triage, ver si son conocidas, desconocidas, benignas, malignas, sino conocer lo que es su infraestructura, ¿no? A nivel de cliente, ¿no? Y pues esa parte es muy importante, ¿no? Al final yo creo que el SOC del futuro va a ser el balance adecuado, ¿no? Entre aquellas cosas que probablemente se pueden automatizar porque alguien, uno desde el punto de vista de operador, pues probablemente prefieres emplear los recursos en algo un poquito más avanzado, ya sea nivel 2 nivel 3 pero obviamente sin en ningún momento prescindir, ¿no? De lo que es un MSSP, ¿no? Que es el que tiene la visión integral, no solo desde el punto de vista de SOC, sino también desde el punto de vista de otros servicios de ciber, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el enfoque. Todos los vendors, todos los fabricantes están hablando mucho ya de IA, pero el discurso va aparejado también o va muy de la mano, ¿no? Con cómo se están transformando los proveedores de servicios, pues para ser capaces, ¿no? De adaptarse a este nuevo panorama y a este nuevo modelo de ciberamenazas. Gracias, Francisco. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuál debería ser la primera acción que una organización implemente para fortalecer su preparación frente a estas amenazas? Bueno, depende un poco de cada tipo de organización, ¿no? Ahí nosotros pues podemos ayudarles de la mano de Tecnoa de muchas formas. Pues muchas veces el primer paso es precisamente ser consciente, ¿no? En qué punto de madurez desde el punto de vista de ciberseguridad estás, ¿no? Sobre todo cuando te comparas con el estándar de la industria, con el estándar de clientes, ¿no? Que tienen tu mismo perfil. Entonces al final eso pues lo que te da también es un scorecard y sobre todo te da la información de dónde tienes los gaps, ¿no? Pues si eres una compañía que estás comenzando en el tema de ciberseguridad, pues porque probablemente hasta el momento no has tenido que hacerlo. Bueno, típicamente un escaneo de vulnerabilidades, un pentesting son ejercicios básicos que toda compañía realiza al menos de un par de veces al año, ¿no? Luego depende también mucho de cuál sean tus activos de infraestructura, tu superficie de ataque, ¿no? La gran mayoría de compañías lo que está claro que tienen son endpoints y cuentas de correo, ¿no? Y además, detrás de cada endpoint o cada dispositivo de usuario o cada cuenta de usuario es donde probablemente está el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Obviamente no todo el mundo actualiza los parches cuando debe, no todo el mundo está siguiendo las políticas de seguridad de la compañía, todos, por muy expertos que somos, hacemos clic en algo que probablemente no debiésemos haber hecho clic, ¿no? Y ahí es donde está el primer punto de entrada, ¿no? Obviamente, entiendo que la gran mayoría de sus casos, además, tienen infraestructuras, ¿no? Tienen firewalls, IDS, UTMs, tienen activos en el cloud, ¿no? Entonces ahí es cuando ya la superficie de ataque empieza a ser mucho más amplia y ya no es solo un tema de usuario, ¿no? También es un tema de los equipos, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de clientes sean, en algunos casos se van a ver más reflejados en el primer caso, otra vez en el segundo, y lo que está claro es que a través de los servicios con Tecnoa, pues podemos ayudarles en el camino, ¿no? Que es de lo que se trata, independientemente de su tamaño, independientemente de la industria, independientemente de su perfil, los ciberataques están ahí. Si no han recibido ninguno hasta ahora, pues han sido afortunados, pero nadie les garantiza que no vaya a ocurrir. Entonces tienes que tener el socio adecuado, independientemente de tu grado de madurez, pues para prevenir, detectar y remediar, ¿no? En el caso de que suceda. Gracias, Francisco. Eh, Acá hay otra pregunta, dice, gracias por este interesante espacio. ¿Cuáles son las principales señales de que una empresa ha superado las capacidades de sus controles de seguridad actuales y necesita un SOC? Yo aquí quiero empezar contestando. O sea, cuando hablas de superar las capacidades de sus controles de seguridad actuales, normalmente las empresas lo mínimo pues, que deberían de tener es esta triada que se conoce como poder tener pues, lo mínimo un firewall, una solución de antivirus EDR y la protección por la parte de tu correo electrónico, ¿no?
pero pues eso ya está más que evidenciado de que si solo te quedas con eso, pues en realidad pues las probabilidades de que termines siendo atacado o que no sepas que tienes quién sabe hace cuánto tiempo ya algún tipo de malware o ataque interno que está filtrando información, ya eso está pues más que evidenciado y peor aún ahora pues con todo lo que es la parte de la inteligencia artificial. Entonces, decirte que te has superado tus capacidades y que necesitas un SOC, no es que tienes que esperar a ver que has superado tus capacidades, sino que en realidad lo que tienes que ver es eh, qué tanto estás tú para poder responder ante un ataque, si llegaras a tenerlo, ¿sí? Entonces, si nos empezamos también a llenar de herramientas para poder seguir protegiéndonos y cerrándonos barreras, también significa que estás empezando a ponerte más complejo con respecto a todo lo que te toca recibir de diferentes alarmas. Entonces, por eso es que ahí empieza a nacer la importancia de tener un equipo, ¿ya? Que sea el encargado de revisar todos estos controles y que pueda pues tratar de prevenir primero, ¿no? De que no tengas un ataque y segundo, pues en el caso que pase, minimizar el impacto lo mayor posible, ¿no? Sí, es importante porque literalmente cuando instrumentes la seguridad por primera vez vas a quedar inundado o inundada con eventos, ¿no? Entonces ahí es donde hay que tener discreción y empezar el conocimiento para poder empezar a filtrar y saber cuáles son los eventos que son consecuentes y cuáles son los que no son consecuentes. Correcto. Bueno, nos hemos pasado un poquito del tiempo. Yo quiero agradecerles igual a todos por todo este tiempo que nos han dado. Como comenté también, pues vamos a estar igual contactándolos a todos los que han estado aquí asistiendo a este webinar y para poder profundizar mucho más estas conversaciones y pues poder, pues si desean, mostrarles mucho más detalles de cómo nosotros trabajamos con esta alianza de Level Blue. Les agradezco una vez más a todos por el tiempo y pues que tengan una linda mañana y una buena tarde también. Gracias, Muchas Denise. gracias. Gracias a todos. Hasta luego.